A partir de ahora vamos a dar inicio al taller virtual que trata sobre los proyectos precisamente de nuestros ponentes, el arquitecto Eduardo Droy y Nieves Mestre, a quienes le damos una cálida bienvenida en nombre de toda nuestra comunidad y de los estudiantes de Arquitectura y Urbanismo Ambiental de Luxor. Arquitectos, es un grato honor poder contar con su presencia y sin más que decirles, cedo la palabra para que puedan iniciar con el desarrollo del evento. Muchas gracias, André, Milagros y Carlos. Voy a compartir pantalla, por favor, confirmar que se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Sí, se ve bien. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por esta cálida bienvenida. Simplemente una breve nota en relación a nuestra oficina, y es que efectivamente es un trabajo que se produce en el entorno profesional, pero también en la convergencia del entorno académico. Es en estos dos espacios donde arrancamos los proyectos, donde los desarrollamos y donde nutrimos pues todo el know-how del estudio para poder hacer frente a los encargos que nos vienen de fuera y sobre todo a la práctica de concursos de ideas, ¿no? Que es un poco por lo que estamos aquí. Bueno, pues habíamos traído una colección breve de parte del trabajo que hemos estado haciendo en el estudio en estos últimos tiempos, ¿no? Como decía, es una colección de 3 concursos, concursos públicos aquí en nuestro país, en España, en estas 3 demarcaciones tan distintas como son San Sebastián, Donosti, que pertenece al País Vasco, está en el norte del país, es una ciudad preciosa, una ciudad con mar y la ciudad que tiene el índice de demanda de vivienda más elevado pues de todo el país, ¿no? Otro concurso presentaremos aquí en la ciudad donde estamos ahora estamos en Madrid, donde tenemos la sede, y cerraremos con un último concurso que ganamos recientemente y que estamos avanzando ahora en el desarrollo del mismo y que tiene lugar en la ciudad de Murcia, en el Mediterráneo, en la zona del sur-este del país, un sitio muy especial, como veremos más adelante. Sí, en realidad el hecho de que sean estos 3 y no otros, bueno, aparte de por su cronología más o menos reciente, es que permite hacer un contraste entre algunos asuntos que los relacionan y otros en los que son claramente diferentes, como son precisamente las zonas climáticas, ¿no? De los 3 ámbitos. Uno se trata de la cornisa cantábrica, que puede asimilarse a un clima continental europeo. La zona de Madrid, que está afectada por una situación climática ligeramente distinta, y la zona de Murcia, que bueno, es un clima mucho más cálido, con un nivel de humedad más alto, y como veréis en estos proyectos, pues la consideración de estos precedentes climáticos han sido tenidos en cuenta y han dado lugar a estrategias de proyecto bien diferenciadas, ¿no? El primero de ellos es este concurso para el proyecto de construcción de 3 bibliotecas municipales en Madrid. El convocante daba a elegir una serie de localizaciones. Nosotros elegimos, la verdad, en este caso, ya que era Madrid la que teníamos más cerca de nuestra casa, que es la de Las Tablas, ¿no? Que es donde nos encontramos ahora. Y bueno, era un solar de naturaleza periurbana, no condicionado excesivamente ni por la geometría ni por localizaciones como en el entorno. Ya veis que es una definición, como se puede ver en este esquemita aquí abajo. No sé si este está más grande luego. Bueno, es un barrio hecho de construcciones rectangulares, como de manzana cerrada, y fundamentalmente residencial. Este equipamiento será uno de los, cuando se construya, porque en este caso nosotros no vamos a ser los autores del proyecto de construcción, va a ser uno de los pocos equipamientos con los que cuenta un tejido que, ya digo, es eminentemente residencial, ¿no? Bueno, nosotros cuando entramos en el proyecto, normalmente
pues introducimos la mayor cantidad de datos que podemos del contexto, no solamente en términos bioclimáticos, sino también de otro orden, ¿no? Por ejemplo, había que tener en cuenta que esta biblioteca era un lugar al cual iban a ir estudiantes de este barrio y de barrios aledaños y iban a ir... Pues había que dar la posibilidad de que los estudiantes fueran en transporte compartido, bien sea en monopatín o en bicicleta o en car sharing o demás, ¿no? Esta circunstancia de cómo se llega al lugar, bueno, pues tiene cierto que ver, cierto protagonismo en la impronta de cómo se sitúa también el edificio y cómo hace una reserva de espacio público pues para que todo este parking de vehículos pues, pueda tomar asiento con una cierta normalidad, ¿no? Como es en el caso de la imagen que vemos arriba, de Salzado, donde por ahí se produce el aparcamiento de vehículos, ¿no? Otra circunstancia notable a la hora de generar o de que el proyecto fuera avanzando es el colindante. Estamos viendo abajo en la planta el edificio nuestro, en el margen izquierdo, mientras que en el derecho hay una escuela infantil que ya existía cuando el concurso salió, se hizo público, ¿no? Se convocó, ¿no? Y desde luego, desde ese primer momento, fue intención nuestra el cohabitar con este edificio público ya existente en términos energéticos, ¿no? Y cómo nosotros podíamos plantear un edificio donante desde el punto de vista energético y de otros, y el edificio que ya existe pudiese beneficiarse de estas nuevas tecnologías que habría de incorporar la propuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el edificio va a plantear un esquema muy sencillo y bastante claro, orientado al mediodía, de una parte que se va a especializar en ganancias térmicas, en ganancias solares, orientada al mediodía, como se puede ver ahí en el plano, ¿verdad? Y otra crujía adyacente que va a hacer las veces de acumulador o de almacén energético. Y es en esta simbiosis entre estos dos cuerpos donde se van a producir, a nuestro parecer, las fricciones más interesantes que generan cuestiones de proyecto. Esta situación, que para mí tipológicamente es bastante sencilla de entender todo el programa desarrollado en pabellón, es una tipología que veremos también en el caso de Murcia, aunque con una resolución bien distinta, nos permitió investigar, por un lado, en situaciones programáticas de alta y baja intensidad, es decir, partes del programa que tenían una frecuencia de uso diferentes a otras, y esto podía producir una cierta complicidad en la manera de calefactar un uso y otro, es decir, había una parte del programa que era de uso más esporádico y otra parte que sería utilizada por los trabajadores de la biblioteca, y es esa la que permite definir un perímetro, digamos, restringido de zona calefactada. El resto del edificio recurre de una manera extensiva a estrategias pasivas, ¿no? A la vez que toda la parte orientada sur, que es la parte izquierda en estas plantas, hace de captador solar, como decía Eduardo, vamos aprovechando esta orientación favorable, mientras que la otra crujía, la crujía derecha, que está rodeada de un muro de inercia, hace de acumulador, ¿no? Entonces esta especie de, como decía, de relación cómplice entre los elementos de captación y los elementos de acumulación permiten un rendimiento mejorado, aparte de una reducción también en los consumos. Aquí se ven con claridad un poco las distintas partes, tanto las salas de lectura, depósito, un poco las más convencionales del programa, y otras que están destinadas a cubrir otro tipo de equipamientos, como ya decía, de utilización más esporádica, incluso fines de semana, y que podrían abrirse con independencia de que el horario de biblioteca estuviera, o sea, la biblioteca como tal, como espacio de lectura, estuviera cerrado. La descripción de los alzados y las secciones insiste en esta idea de simplicidad tipológica. No hemos recurrido aquí a ningún alarde geométrico ni expresivo.
Es un pabellón, hemos intentado como describir en la más pura, bueno, pura no sé si sería la palabra, en la más sencilla definición de ese arquetipo, con las aperturas y registros, ¿no?, de accesibilidad que eran pertinentes en cada zona. En la sección transversal puede observarse cómo se produce esta mediación del edificio con el sol, ¿no?, con el mediodía nuestro, ya que aquí en Madrid, para los que no lo conozcáis, pues Madrid es una ciudad muy luminosa, con un clima atlántico y que en los meses fríos, en los meses de invierno, incluso ahora también en otoño, pues es muy agradable como esta sensación de estar detrás del vidrio, siendo calentado por por los propios rayos del sol, ¿no? Entonces, si esto sucede con los usuarios, con los consumidores de este edificio, también también se ponen en marcha una serie de estrategias para acumular estas ganancias solares, ¿no? Por ejemplo, en esa sección se puede observar en el margen izquierdo cómo la piel, pues la piel vidria incorpora una serie de sistemas. Abajo hay un pequeño invernadero o jardín de invierno donde se pueden leer libros al sol, pero también en la planta de arriba de la sala, cubiertos o protegidos bajo un gran alero que obtura el sol en los meses estivales o en primavera, pues permite introducir esas ganancias solares, como decía Nieves, dentro de la sala, ¿no? En ese margen derecho de la sección aparece el parking con una cubierta que hace las veces también de espacio deportivo y de desahogo para los estudiantes. Sí, esta situación también de evitar la excavación en la medida que es posible. En este caso hemos decidido ubicar toda la zona de aparcamiento en superficie para no efectuar pues digamos un desgaste ambiental mayor en una zona que ya tiene, como decíamos al principio, ¿no?, es una zona urbanizada de los años 90, años 2000 y bueno, nos parece que en la medida de lo posible evitar las excavaciones intensivas y mantener, o sea, reducir el movimiento de tierras al máximo posible, pues es una estrategia más, ¿no?, de sostenibilidad ambiental. Bueno, aquí hay otra serie de secciones y alzados que insisten en esta propuesta, ¿no?, de los gemelos, de los pabellones gemelos y la explicación un poco de las estrategias de introducción solar y de ventilación en los distintos cortes, ¿no? Aquí a la derecha se ve esta propuesta de ciclo a lo largo del día, de manera que se proyecta con el tiempo, con el uso temporal del edificio. Arriba podéis ver en la leyenda cuál es la utilización prevista para el uso diario de mañana y de tarde, cuál es el uso permanente y cuáles son los usos esporádicos, de manera que se pueden, digamos, pronosticar y reducir al máximo las exigencias de calefacción y de climatización en los meses más exigentes, tanto en verano y en invierno. Lo decía antes Eduardo, pero el clima de Madrid digamos, tiene exigencias más o menos simétricas en cuanto a necesidad de climatizar y calefactar en verano y en invierno. Hay un nivel de humedad bastante bajo que hace más efectivas los sistemas de inercia, ¿no?, como es en este caso. De manera que este pabellón orientado a norte amortiguaría por cesión energética el calor acumulado en el pabellón cristalino, ¿no?, el pabellón sur. Aquí hay algunas imágenes y una explicación más conceptual de este diagrama, este funcionamiento de verano y de invierno, de noche y día, es decir, proyectar con el clima no de una manera estática, sino dinámica, porque digamos que el patrón climático en cualquier parte del mundo tiene un régimen variable, ¿no?, no solamente entre el verano y el invierno, sino del día a la noche, es decir, que hay elementos que deben de ampliar su registro, es decir, que no están siempre comportándose con el mismo rol, ¿no? Bueno, en esos interiores también
se acomodan un cierto tipo de materiales que pues promocionan un confort interior, no solamente térmico, sino también acústico, pues para la práctica de la lectura pues que sea agradable, ¿verdad? Y en esta última imagen, desde la esquina suroeste del solar, pues aquí aparece esa conexión entre el edificio y el espacio pues de dispersión o el espacio pues al aire libre, ¿no? O sea, en definitiva, el proyecto lo que proponía eran 2 bibliotecas, una edificada y otra ajardinada, ¿no? Para nosotros esta cuestión es tremendamente importante porque estimamos que la arquitectura ha de exceder con mucho la volumetría edificada, ¿no? Naturalmente, ¿cómo no va a ser agradable poder leer un libro en un lugar acompañado de la vegetación, en un lugar fresco, en un lugar sombreado? Incluso, ¿cómo no va a ser interesante que el propio depósito de la biblioteca se produzca en ese jardín en base a un acceso por códigos QR, en lo que nosotros denominábamos, creo, en la memoria del concurso, la biblioteca aumentada, ¿no? de las tablas. Bueno, pues pasamos al segundo proyecto. Aquí Eduardo ha seleccionado una noticia de prensa en la que se anunciaba el fallo en el que habíamos resultado ganadores. Esto fue en el mes de junio, ¿no? Del 21. Y bueno, pues hemos preparado un poco una secuencia de imágenes para explicaros cómo aquí la estrategia climática, pero también urbana y los requerimientos del programa son bien distintos, aunque hay algunos asuntos que, bueno, que pueden conectarse y sobre todo en atención a los dispositivos bioclimáticos, ¿no? Que son los que protagonizan esta sesión. Aquí podéis ver un poco, para el que conozca San Sebastián, la localización. Esto es una foto de San Sebastián nevado, ¿no? Que es una situación bastante infrecuente. Y de nuevo estamos en un barrio de lo que bueno, es parecido en su sistemática al PAU de Las Tablas, donde estábamos en el proyecto anterior. Esto también es un área de planeamiento remitido, es decir, un ensanche de la ciudad histórica que se produce a finales del siglo XX. Este barrio es un pelín anterior al que hemos visto en el caso de Madrid, pero la tipología edificatoria es muy similar. Son manzanas de bloques, o sea, manzanas de tipo bloque cerrado con patios al interior y una serie de solares más o menos residuales que son los que resuelven el encuentro de esta trama, de esta retícula con las infraestructuras de transporte, ¿no? Es precisamente en uno de estos solares más o menos residuales que quedan entre la trama de la ciudad y la autopista donde se nos pide ubicar estos 120 alojamientos dotacionales, ¿no? Con esta figura el ayuntamiento trata de dar cobertura a un segmento de la población que tiene más difícil acceso a la residencia, como son los mayores, y que se les dota de una serie de beneficios fiscales y de financiación, ¿no? Bueno, aquí podéis ver algunos documentos del proceso, también para que no sean solo las imágenes finalistas, donde se vean todos los tanteos volumétricos y de impacto sobre esta trama urbana tan exigente con la que nos encontrábamos, tanto en ordenador como a mano alzada con los que solemos trabajar. Digamos que frente al concurso que vamos a ver ahora a continuación, que va a cerrar nuestra intervención, este concurso que hacemos con nuestros socios de Nexo, del estudio Nexo, pues en este concurso la cantidad de programa que pedían, como ha dicho Nieves, de 120 viviendas dotacionales, hacía muy difícil, ¿no? la propuesta, ¿no? Digamos que según iban como aterrizando las plantas en este solar estrecho y curvo en uno de sus lados, el edificio se iba saliendo, ¿no? Lo lograbas encajar de un sitio, pero se salía de otro, ¿no? Y porque en planta era realmente estrecho. Entonces,
estos dibujos que os hemos presentado antes, que son solo unos poquitos de todos los que hicimos, que fueron, como digo, muchísimos, al final hubo un momento en este debate de si iban a ser torres o iba a ser una gran pantalla o iba a ser otro tipo de tipología. Hubo un momento en que se produjo un giro de esta tira, ¿no? Que a nosotros nos recordaban como si fueran casi como variaciones de una proteína, como esta proteína al final se gira buscando ganancias solares y al final eso no solamente permite capturar mejor el sol, sino que empieza a solucionar otra serie de problemas que tenía el proyecto en ese momento, ¿no? Para nosotros fue un momento de lograr un avance como muy interesante, ¿no? En la propuesta, como ahora veremos. Veis ahí arriba en la AXO cómo finalmente optamos por una tipología en U con 2 torres sobre un zócalo de viviendas que trabaja de esa manera que podéis comprobar con el contexto, ¿no? Por un lado con los vecinos, con estos vecinos que tenemos en el margen izquierdo de la imagen, que viven en unas edificaciones de bastante altura, ¿no? y realmente compactas, pero también el proyecto hace ese juego como del icono del barrio o trabaja la imagen de la ciudad en este punto singular donde va a estar ubicado, pues se encuentra, hace un poco como de puerta de este barrio de Riberas del Ollón, ¿no? El resto de operaciones topológicas que afectan a la volumetría pues tienen que ver fundamentalmente con las ganancias solares. Bueno, aquí un poco más el grano fino, ¿no? Del encaje. Estos proyectos de vivienda social son siempre muy exigentes en cuanto a la definición tipológica y este lo fue especialmente porque el gobierno vasco, digamos que tiene la virtud, o sea, yo creo que tiene un reglamento en cuanto a la regulación de este tipo de vivienda del que puede presumir y que ha sido reformulado recientemente y que incorpora criterios de género, criterios también de accesibilidad bastante exigentes, digamos, por encima de la media nacional y que hicieron que el ejercicio del encaje de la propia tipología de vivienda, esta vivienda de un dormitorio, de 2 dormitorios, fuera especialmente importante, ¿no? Aquí vemos una descripción de estas tipologías, bien para la vivienda en el zócalo o para la vivienda en torre, pero que sigue más o menos los mismos criterios. Bueno, está algo pixelada la imagen de línea, las plantas, pero puede adivinarse un esquema que procura ser lo más isótropo posible, de manera que se evitan la diferenciación dimensional entre las salas, ya sea dormitorio, zona de estar, y que permite una mayor versatilidad funcional, es decir, como modificaciones y apropiaciones hechas por el propio usuario. El tema de las orientaciones, de la doble orientación, fue primordial. No hay viviendas de una sola orientación, están todas bi-orientadas, de manera que la ventilación cruzada y las ganancias solares se aseguran siempre en todas ellas, al menos en una de las direcciones. Aquí sigue si quieres. Bueno, en relación a la materialidad del proyecto, el proyecto incorpora en sus interiores acabados que dan una respuesta eficaz desde el punto de vista hidrotérmico. San Sebastián es un lugar con mucha humedad, ya que está al lado del mar, y bueno, pues aterrizan en ese catálogo como de construcción este tipo de elementos, ¿no? Para salvaguardar el confort interior. También, desde el punto de vista de la sostenibilidad, trabajamos con forjados CLT de madera en vistas a, bueno, pues a que este edificio pueda ser construido, edificado en un tiempo no muy largo, dado sus sistemas prefabricados. Bueno, antes os hemos puesto unos croquis, ahora os ponemos unas imágenes de unas maquetas que están hechas en el estudio con el juego este de la yenca, del puzzle, que tú vas quitando o poniendo seccioncitas de madera, y es una manera ágil y divertida, a veces casi como jugando, ¿no? Se pueden hacer proyectos, no siempre hay por qué estar
metido dentro del render para poder ensayar, comprobar o investigar situaciones que tienen que ver, en este caso, con cómo se iba acomodando el edificio a esta morfología de planta que vimos anteriormente. Esta es la imagen que se presentó al concurso, una imagen que habla del aprovechamiento solar, del aprovechamiento bioclimático, que también deja respirar un cierto uso de materiales biocompatibles, ¿no? Y también la cuestión de la modulación y la repetición en los sistemas prefabricados. Sí, también teníamos una exigencia de trabajar con los parámetros acústicos, también en el exterior, de manera que esta nueva edificación no solamente no supusiese un incremento de la problemática acústica en el barrio, sino que fuera también un elemento paliativo, ¿no? Fue otro asunto que se ensayó también en los alzados para evitar el efecto apantallamiento, etcétera, ¿no? Y que también es una de los causantes de esta geometría más esponjada, ¿no? Y no tan de pantalla como resultaron muchas otras de las propuestas al concurso, ¿no? Esta es una modificación posterior en la que se nos ha pedido ajustar las alturas exigidas en el concurso por una reducción, de manera que la altura de cornisa se atempere un poco de acuerdo a la cornisa del perímetro existente. Esta es la imagen resultante, que desde nuestro punto de vista no altera en lo sustancial al proyecto original y que incorpora en su planta baja un equipamiento de barrio. Algunas otras vistas de chequeo, ¿no? De cuáles son esas colindancias con los vecinos y, digamos, demostración de que el edificio es capaz de integrarse a pesar de la exigua geometría de la parcela de la que disponemos. Bueno, este sería el último de los 3 proyectos, que no queremos hacer de esta conferencia algo demasiado largo, queremos dejar algo de tiempo al final por si hay dudas, y tiene que ver con este otro edificio, ¿no? Fue otra vez un concurso, en este caso es una sede institucional para la empresa de las aguas de Murcia. Es una empresa de naturaleza público-privada y que en la actualidad tiene una serie de dependencias más o menos concentradas en la ciudad de Murcia, pero que también muchas otras dispersas por el territorio, y que tiene pensado reubicarse y reunir todas estas dependencias en un solo edificio. En este pliego los estándares y exigencias de tipo ambiental y energético eran especialmente elevadas, y bueno, pues todos estos recursos que hemos visto en los otros 2 proyectos están, yo diría que intensificados, ¿no? Una propuesta que pretende no solo comportarse de una manera eficiente, sino producir la menor repercusión y consumo de carbono, tanto en la producción de los materiales como en la construcción del edificio, ¿no? El edificio arranca con un zoom, en este caso mucho mayor, ¿no? de los proyectos que hemos estado viendo, ya que no se entendería la intervención sin comprender el territorio. Y el territorio es Murcia. Murcia es una ciudad que está insertada en un valle donde se produce un sistema de cultivo milenario. Y bueno, pues con enormes aciertos que hoy en día pues están intentando recuperar con diferentes acciones. Esta es la huerta, o fue la huerta de Murcia, ¿no? Un auténtico vergel bañado, como digo, por una red de regadío de acequias, ¿no? Que aprovechaba todo el poderío del agua, ¿no? para poder lograr incluso varias cosechas en el mismo año, ¿no? Con la llegada de todo el aceleracionismo, con el asfalto y este tipo de pavimentos duros, gran parte de la huerta pues, ha quedado sepultada. Desde luego la que formaba parte de la ciudad es una ciudad, estamos hablando de la ciudad árabe,
Y ese momento pues a nosotros nos interesó enormemente, ¿no? Para poder... Bien, nos gustaba esta imagen, nos gusta esta imagen, porque en esta imagen se ve a mucha gente haciendo cosas bien diferentes en un jardín, ¿no? Es en un vergel, ¿no? Y cómo es posible poder trabajar, poder descansar entre vegetales, ¿no? Es esta mirada ciertamente que va más allá de lo humano, no tan antropocéntrica como del edificio construido, sino, ¿por qué no? Unas oficinas hoy, para una empresa grande como esta, puede suponer un ámbito de encuentro entre diferentes especies vivas. Sí, estaba pensando que otro de los puntos en común de las 3 localizaciones es la naturaleza periurbana de estos solares, ¿no? Estamos siempre en los 3 casos, son programas bien distintos y digamos que promotores muy distintos, pero la localización siempre es de naturaleza suburbana, ¿no? Estamos en localizaciones que han ido creciendo de manera más o menos desordenada en torno a los centros urbanos a los que pertenecen y donde han ido quedando estas localizaciones que no tienen nada de pintoresco, nada de representativo, nada de expresivo, ¿no? Casi siempre, como decía, son en su geometría y en su ubicación residuos. Pero es muy posible como reencontrarse con las condiciones vocacionales del lugar también en estos lugares, ¿no? En este proyecto, también en los otros, pero en este es especialmente claro que es necesario trabajar en varias escalas a la vez. Ahora vamos a explicaros la mirada del territorio, cuál es la estrategia a nivel territorial y la relación con esta huerta que permanece de alguna manera latente bajo estos suelos pavimentados. Otra mirada a la escala de la arquitectura y del programa exigido por el concurso y otra mirada desde el punto de vista del desarrollo material de los recursos constructivos y bioclimáticos. Bueno, la imagen anterior revela cómo el vergel de la huerta de Murcia sigue allí, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es pues, levantar el asfalto que ha ido construyendo la ciudad de Murcia, como se puede ver en ese histórico que tenéis arriba, en esta especie de tracking, ¿no? Y bueno, pues realmente ese fue uno de los, seguramente el leitmotiv del proyecto, ¿no? Cómo al final, desde una lectura de las fotos aéreas, se pueden leer las diferentes manchas verdes que tiene la ciudad y cómo es verdaderamente posible llegar a conectar unas con otras y que la ciudad dura, la ciudad de los coches, pase a convertirse en un tiempo, esperemos no muy lejano, en una ciudad mucho más saludable desde el punto de vista al menos bioclimático. Bueno, Murcia, supongo que el que conozca la ciudad, y si no, bueno, habrá situaciones quizás similares que pueda conocer. Es una ciudad, como decía, muy afectada por las inundaciones, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la merma de la permeabilidad del antiguo suelo agrícola, que ha aumentado que la necesidad de que toda la gestión del agua en el momento que llueve, que es hay digamos un momento en el año que es mucho más, que hay una pluviometría mucho más acentuada, es este momento del otoño y luego en primavera. Entonces, esta pavimentación intensiva produce que estos problemas de la inundación sean especialmente acuciantes, ¿no? Entonces, el proyecto también gestiona o propone una mirada, como decía, a la ciudad, entendiendo que esta acequia que pasa por el solar, pero también en el entorno del ámbito, puede haber una especie de estrategia, ¿no?, de recuperación de esta red tan inteligente, que decía Eduardo antes, milenaria, ¿no?, de la huerta, y de alguna manera pueda alimentar no solo la estrategia arquitectónica, sino, ¿por qué no?, una propuesta de regeneración urbana, ¿no? Estas son algunas de las edificaciones que estaban dentro del solar. Era a discreción del concursante si mantenerlas o no. Aquí vemos el solar, que es donde aparece el edificio rosado, de aquí de la izquierda, y a la derecha este otro solar que está sin cuidar, pero donde hay una vegetación exuberante, ¿no? Otras imágenes también del exterior, un lugar, como decía antes, anodino, no singularizado, no expresivo, más que por esta vegetación que aparece casi por cualquier sitio, ¿no?
algunas de las referencias urbanísticas del lugar, que está fundamentalmente construido a base de grandes planchas comerciales y edificios de torres de oficinas o de torres residenciales. Y esta fue un poco una de las deliberaciones iniciales en el proyecto, ¿no? Si optar por una construcción en torre o por una arquitectura más de pabellón o más pegada al suelo. Aquí también una recopilación de las indagaciones preliminares, que son, bueno, pues de muy distinto carácter. Y entre todas ellas pues fue seguramente esta imagen que está aquí en el centro, ¿no? La que nos llevó a pensar que había un lugar posible, ¿no? Que permitiera casi hacer una convivencia más o menos isótropa o homóloga entre el espacio construido y el espacio bajo él, ¿no? Bajo este arca suspendida, que podía ser un lugar fresco, sombreado y rodeado de vegetación para que los trabajadores de la oficina estuvieran el mayor tiempo posible al aire libre. Bueno, en cuanto apareció el arca, pues empezamos a ensayar naturalmente sistemas de cubrición, sistemas constructivos que nos permitieran recopilar o guardar el agua de estas grandes trombas pluviales que caen en la ciudad, ¿no? Aparecieron enseguida también los sistemas abovedados, los aljibes, aparecieron los sistemas, como digo, los estanques de descarga, estanques de tormenta, ¿no? Para que el propio edificio se convirtiera en una máquina casi como de achicar agua, ¿no? Y como también en todos estos dibujos se iba revelando cada vez con más decisión el salvaguardar el territorio, el suelo, el sustrato para plantar vegetación y que el edificio en la medida de posible estuviese elevado, ¿no? Como aparece en ese croquis. Bueno, entonces digamos que anidada sobre esta estrategia a escala del territorio aparece una propuesta de crecimiento para el vergel, ¿no? El vergel está tratado con la misma intensidad y cariño que la propia propuesta arquitectónica. Se han seleccionado las especies y se ha pronosticado cuáles son sus formas de crecimiento y cómo compatibilizan entre sí, ¿no? Fundamentalmente especies autóctonas, no hay muchas diferentes, son fundamentalmente las que existían en el solar. Se ha tratado de observar lo que había, intensificarlo y permitir, ¿por qué no?, soñar una arquitectura que puede convivir con ellas, ¿no? Por eso el lema de este concurso es precisamente Vergelaria, ¿no? Algo que para nosotros sintetizaba un poco esta ambición del vergel y del arca, el arca como elemento aéreo suspendido y contenedor de la arquitectura, ¿no? Elemento, como veis aquí, muy fundamental en los recursos cerámicos, que también es uno de los materiales más propios de este lugar, ¿no? Con la pretensión de evitar llevar hacia el lugar materiales de otras latitudes y luego pues la definición de estos lugares de trabajo a través de las bóvedas, ¿no? La bóveda también es un recurso constructivo existente en la zona, no es ningún invento. Seguramente no de esta forma, no con estas dimensiones o no para este tipo de programa, ¿no? Pero seguramente es muy fácil de encontrar referencias tipológicas en la arquitectura cercana. Bueno, y empezamos, todo el equipo empezó a trabajar en torno a este arca, como nos gusta llamarle, ¿no? A esta caja cerámica elevada que proyecta una sombra en el programa que está más anclado o el programa que se mezcla con el vergel. En ese sentido, pues en la cubierta también se integran diferentes tipos de elementos o de sistemas para ganancias sociales, para ganancias sociales también, solares y sociales. Y pasa ahora siguiente. Bueno, eso es la pantalla Nieves. Y bueno, pues aparece en esta primera planta, ¿no? En lo que llamamos el arca, todo el dispositivo de oficinas que ha de integrar necesariamente o que tiene que dar respuesta necesariamente a una situación post-COVID que permita
asumir casi cualquier tipo de cambios programáticos derivados de no solamente de la afección de una pandemia, sino también de una crisis económica como la que tenemos ahora, ¿no? O la que se avecina. Es decir, estamos hablando de un edificio flexible, un edificio donde se puedan, donde todos los trabajadores y trabajadoras que van para allá puedan reubicarse de un modo muy sencillo en caso de que esto sea un requisito, ¿no? De que vengan dadas de otra manera. Sí, me interesa llamar la atención sobre este esquema de la derecha, que no sé si está puesto a continuación en alguna otra imagen, pero en todo caso, tanto en esa imagen como la de abajo a la derecha, que esta sí la explicaremos ahora, veis la similaridad con el esquema del pabellón solar para la biblioteca en Madrid, ¿no? Es un esquema que aparentemente es en plancha, pero también juega un poco con el recurso de los patios interiores, en este caso, y una geometría relativamente sencilla que se ve optimizada por la definición de la cubierta, ¿no? En estos 3 gráficos de simulación del aire se ve como frente a un esquema adintelado, uno en cubierta inclinada, el esquema abovedado es el más aconsejable para conseguir una situación de confort adecuada. Aquí también vemos ya una sección un poco más en detalle por el terreno, donde se ve la propuesta del vergel en contexto, el parking, que en principio iba a estar abierto, ahora seguramente no lo esté. En este caso sí, una exigencia muy elevada por parte de la empresa, que tiene una flota de vehículos con los que luego hacen el registro diario de toda la red de suministro de aguas por la ciudad, ¿no? Que es un territorio muy extenso. Y aquí, bueno, pues hay algunas propuestas ya más avanzadas después del concurso de negociación para ver dónde situar algunas infraestructuras críticas que están en la parcela y la descripción en planta de los 2 niveles, ¿no? Esto también, digamos, ahora a la luz del resultado, vimos que fuimos de los pocos equipos que procuramos resolver todo en una sola planta, ¿no? Todo el programa de oficinas, en lugar de en una torre, que había un precedente bastante natural, digamos, en toda esta zona de microtorres de oficinas, le dimos prioridad a la calidad de vida del trabajador, ¿no? Que solamente tiene que subir una planta, que no tiene que coger el ascensor si no lo desea, que puede bajar a ese jardín a hacer una llamada o a tomar un bocadillo o a dar un paseo, ¿no? Y que no está en ese ambiente, digamos, más o menos hermético al que estamos acostumbrados en los edificios institucionales, ¿no? Yo creo que aquí se comprende bastante bien esta dialéctica del pabellón y su relación con el primero de los proyectos que hemos enseñado en el día. De hecho, ahora en el estudio estamos trabajando en este intercambio de cromos programáticos, que es la negociación con el cliente para, bueno, para que se dé el visto bueno final de las plantas, ¿no? Tanto de la planta primera que tenéis aquí en pantalla como la planta de abajo que está ligada con el vergel. Y el edificio pues realmente funciona perfectamente bien al intercambiar pues todo tipo de situaciones que vienen del programa. Tampoco, el programa es un programa muy complejo, pero yo creo que no aportaría tampoco mucho a esta charla de sábado incidir en los pormenores que tiene el uso del propio edificio. Aquí vemos bueno, esos alzados donde se pone de manifiesto el orden simple y el orden doble de las bóvedas. Con esos 2 órdenes se cubre toda la cubierta. Sí, aquí una descripción, igual que en el proyecto de San Sebastián, de la prefabricación, de las energías, tanto fotovoltaica como geotérmica, y de la interlocución del edificio con la geometría solar, ¿no? Y las orientaciones principales de la parcela. Y aquí una descripción también de las estrategias materiales, tanto las de las estructuras como las de los cerramientos, que incorporan estratégicamente acabados de paneles con fibras vegetales como esparto y lino, así como otros materiales sintéticos para
para conseguir un elevado confort acústico, como es el caso de un espacio de oficinas, ¿no? Como las estrategias pasivas encaminadas a producir ganancias solares desde posiciones de mediodía con orientación este o también con orientación oeste, se combinan con sistemas activos que arrancan desde la propia geotermia del terreno, ¿no? y toman ese beneficio de la geometría abovedada para ir moviendo las masas de aire caliente o frío hacia arriba o hacia abajo según interese desde el punto de vista estacional. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos tanteos, parece una nave de Star Wars, pero es verdad que le dimos muchas vueltas, ¿no? Casi con la libertad de un artista, ¿no? Cuando uno se pone no sé, a experimentar, como si estuvieras en un laboratorio avanzando por este camino abovedado de las tres crujías, de los órdenes dobles, sencillos, y qué pros y contras proponían cada una de esas soluciones. Finalmente, el proyecto ha apostado por una tecnología abovedada de cáscara de doble hoja, conectada, prefabricada, que pueda disminuir notablemente los tiempos de construcción del edificio. Sí, hay algunas imágenes de este vergel, cómo nos lo imaginamos, cómo estamos viendo esta diferencia entre la planta baja muy transparente, muy en contacto con el jardín, y esa planta alta cerámica, ¿no? Digamos protegida del sol de mediodía y del sol de poniente, con los recursos de la bóveda. Y bueno, algunas otras tentativas ya, como digo, de la última fase del proyecto en la que estamos detectando y aproximando el proyecto a una realidad algo más avanzada, en la que el cliente ya está poniendo encima de la mesa algunos cambios, modificaciones y exigencias. Estas son fotos de la maqueta que hemos hecho recientemente y yo creo que con estas imágenes ya cerramos, ¿no? Parece. Sí. Espero que hayan resultado interesantes. Para nosotros ha sido un placer compartir este rato con vosotros.